Bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBO Noticias y Aretella, editorial independiente. Estamos en la Independiente de la Feria de Editoriales Peruanas y uno de los grandes invitados esta vez es Rafael Llocten, que es un ilustrador muy reconocido, muy cotizado también en Latinoamérica y que ha hecho bastantes libros, entre ellos Camino a Casa, que es toda una metáfora sobre la violencia política, lo que puede pasar en un país latinoamericano como en cualquier otra parte del mundo, ¿no? La ausencia del padre, por ejemplo. Algún libro que nosotros recomendamos alguna vez en los programas anteriores, que es León y Ratón, una obra maravillosa, ustedes ya saben lo genial que fue, por eso la reseñamos. Y El Pollo Chirre, que es un poco también de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Un cuento antiguo, bueno, un relato en verso, ¿no? Es un poema antiguo de Víctor Eduardo Caro, que fue un personaje bastante influyente en la literatura infantil y juvenil en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que hizo una revista que se llamó Chanchito y que en esta revista apareció por primera vez el poema del Pollo Chiras, un poema que se estudiaba en las escuelas, en el campo, en todas partes de Colombia, y se fue desvaneciendo como muchos textos suelen desvanecerse en el olvido, y se fue perdiendo en la producción editorial, y decidió esta editorial Cataplum, una editorial independiente también bogotana, fundada por una venezolana y un colombiano, María Fernanda Paz Castillo y Juan Pablo Mojica, decidieron retomar este texto y me llamaron a mí después de haber hecho León y Ratón, porque con ellos mismos había hecho León y Ratón, para reinterpretar este poema y hacer un libro álbum, que fue el resultado. Queríamos preguntarte un poco sobre, ya lo hicimos en las capacitaciones, pero esta relación entre el ilustrador, el escritor, ¿cómo podrías describirla en unas cuantas palabras? ¿Es muy tensa? ¿Llegas a muchos acuerdos? ¿Tienes que ceder mucho? Depende mucho del escritor, depende mucho también la relación que tenga yo con el escritor. Hay escritores que nunca he conocido y con los que trabajo en esos proyectos generalmente es con el editor. No generalmente, al momento de hacer eso trabajo con un editor, nunca con el escritor. Pero la mayoría de los libros que tengo publicados y que son más exitosos los trabajo en dupla con Jairo Buitrago, que es el escritor de la mayoría de estos, con el que es amistad, es una amistad muy bonita que tiene sus peleas, porque a ratos él piensa una cosa y yo pienso otra cosa, pero que logramos en estas discusiones más que peleas darle vida a personajes y sobre todo enfocarnos en el objeto libro y en contar una linda historia y una buena historia, más que linda porque sea para niños, sino una historia de alta calidad, y eso es lo que ha pasado con él la mayoría de las veces. O sea, necesariamente, bueno, cuando hablas de éxito, tiene que haber una química necesaria entre el escritor, un diálogo entre el escritor, el editor y el ilustrador en ese sentido. Estás hablando de alguien muy importante, que es el editor, que es el tercer actor de esta fórmula, y tiene que haber un interés y un deseo de los tres de trabajar en un proyecto que puede demorarse mucho tiempo en ser desarrollado Y a eso y iba logrado. mi siguiente pregunta. En una de las charlas dijiste que te habías tardado 2 años en hacer un Sí. proyecto. Y a veces uno piensa, equivocadamente, estos textos no tienen más allá de 30 páginas. Ajá. Y 30 páginas muchos dirán, bueno, eso se hace un par de semanas, ¿no? Pero, ¿qué tan, cómo diríamos esto? ¿Qué tan trabajoso es para ti vivir con esta espera de construir un texto de tan pocas páginas? ¿Qué tan complicado te resulta también, ¿no? Porque tienes que llevar varios trabajos a la vez o solo te dedicas a ese trabajo al 100%. Tengo que llevar varios trabajos a la vez, claramente, porque pues haciendo un libro uno no tiene con qué comer, pero pues tengo otros tipos de trabajos que tienen que ver claramente con la ilustración, trabajos por encargo,
Pero con respecto a lo que me estás preguntando del tiempo de desarrollo de un proyecto como esto, es una apuesta que yo hago, es algo en lo que yo creo. Yo creo en mi trabajo, creo en los textos que acepto para ilustrar y creo en el editor que me está publicando al momento de llamarme y decirme como vamos a hacer este proyecto. Entonces los tiempos son muy largos. ¿Por qué? Si uno ve la producción en general de literatura infantil y juvenil, no, a ratos puede ser un poco grosero, pero puede ser lo mismo. Muy cliché, digamos. Muy cliché. No hay ninguna búsqueda ni artística, no hay una búsqueda a nivel de diseño, no hay una búsqueda de crecimiento para el autor, el escritor, el editor y sobre todo para el lector, que es una un especie niño. de menosprecio al Pero lector, total. ¿no? Bueno, hecho, son niños, pongámosles monerías y pongámosles cosas lindas que no quieran decir nada, para que esté bien en su burbujita y no salga de ahí y siga siempre siendo niño y así su papá está desaparecido o llore o sufra. No, es un niño y uno al ratos de adulto piensa que la literatura, los libros como tal, más que la literatura, el lenguaje, porque esto es un lenguaje, encontrar el lenguaje visual para poder hacer un libro es algo muy complejo, al igual que encontrar el lenguaje, la voz de un personaje, la voz de un libro al momento de escribirlo, es muy complejo. Y pues bueno, en eso es que uno se demora mucho al hacer un libro ilustrado, es en tomar las decisiones correctas para contar esta historia de la mejor manera. Aquí podríamos hablar de alguna forma u otra de una ética como ilustrador, porque estabas hablando esto de una especie de menosprecio al lector, que en este caso es el niño, y tratar de protegerlo del mundo real, que en última cuenta no se hace. Y tú justo ilustraste hace poco un libro con el cual resultaste ganador bueno, con tu compañero, a la orilla del viento, del Fondo de Cultura Económica. Este libro Camino a casa, ¿no? Que es la ausencia del padre, que es la violencia política, que es, o sea, es todo habla un sobre las trabajo desapariciones. crudo, es Sí. muy crudo, pero ¿cómo le puedes contar eso a un niño, no? ¿Hay una ética aquí del ilustrador? Mi ética, ¿una ética en qué sentido? Digamos, ¿cuál es la moralidad para contarle esto a los niños? O sea, sí, tú les cuentas Es cosas... que me dices esas palabras y para mí esas palabras no trato de sacarlas siempre de mi... No es que sea moral, ¿no? Ni que no sea una persona moral ni nada, pero trato de sacarlas al momento de pensar en un libro. Yo no pienso mucho en los niños, lo siento mucho, no pienso mucho en los niños. Pienso mucho en la historia. Y cuando te estaba contando ahora de la censura y todo esto, yo tengo tal vez un chip de censura, de autocensura, o cosas que no quiero decirles, pero que necesito comunicarles. Necesito decirles, necesito acompañar a un niño que no tiene su padre y la única forma que yo tengo, porque no soy el más social ni soy la persona más dada a servicios sociales, es el lenguaje de imágenes que yo tengo. Y eso es lo único que me preocupa realmente. Contar bien una historia y contar una historia sincera. Y pues, ¿por qué no contarle a un niño una historia, siendo que los niños son los que también perdieron a sus padres, ¿no? Hay niños que han perdido a sus padres muchas veces, muchos niños. En todas partes, En incluso todas en este partes del momento alguien mundo. está perdiendo a su padre. Exactamente. Y creo niños que y también grandes también, ¿no? No solamente niños y grandes. Yo tampoco pienso mucho en que sea un libro solamente para niños. Es un libro, hoy justamente estábamos en Lupas y un padre estaba con su hija viendo la presentación del Pollo Chiras y el León de Ratón, que son dos libros un poco más, sí, más clásicos como en el sentido para un niño, así tengan diferentes lenguajes, hay diferentes niveles de lectura. Y llegó él con Camino a casa, que ya no se consigue en Lima. Y yo le dije, pero ¿y usted dónde consiguió este libro? Y me dijo, no, lo tengo, se lo compré hace 5 años a mi hija.
pero es para mí. Como este libro me gusta mucho Todavía a mí, no, tampoco. todavía le gusta mucho, no, se lo lee a la hija y Ah. todo, y la hija estaba ahí, pero, y se lo dediqué a la niña, pero él me dijo como, este libro, Para mí. sí, este libro me gusta mucho a mí. Wow, entonces digamos que les estás dando una voz a aquellos que también podrían reconocerse en estos textos, ¿no? Porque a veces por proteger, entre comillas, estamos dejando de contar esas historias que también deberían de ser contadas, ¿no? Y que son necesarias hoy más que nunca. Eh, ya nos ha ganado el tiempo. Para finalizar, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro. ¿Qué libro podrías recomendarle a las personas que nos ven para acercarse un poco a estos libros ilustrados, por ejemplo? ¿Un libro mío? Un libro tuyo o alguno que tú sigas y ames y digas, yo recomiendo este libro para Ay, quien es quiera que meterse. yo amo últimamente Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Estoy así como enamorado de nuevo de Ray Bradbury, me parece lo máximo. Y ya, ese lo recomendaría sin ninguna duda. Genial. Agradecerte por darnos este espacio, agradecerte por tu tiempo, desearte muchos éxitos y que sigas con esta voz tan original que mucha falta le hace también a este tipo de literatura. Bienvenidos a la sección de reseñas y recomendaciones. El libro que hemos seleccionado para esta semana es Una niña hecha de libros, del escritor e ilustrador Oliver Jeffers. Muchos de sus libros ya han sido recomendados en esta sección y yo los invito a que sigan conociendo a este autor. Este libro, en esta ocasión, Una niña hecha de libros, es un libro que es una invitación abierta a la lectura y al mundo de posibilidades que existe a través de la literatura y de las historias que podemos contar. Ya lo dice al inicio del libro, el universo está hecho de historias, no de átomos, citando a un pensador, Oliver Jeffers, y también nos invita a partir de esto a construir sus ilustraciones a partir de grandes cuentos clásicos, los cuentos de hadas. Cómo es que esta niña hecha de libros nos invita a acercarnos poco a poco a la lectura. Yo los invito, así como la niña hecha de libros, a que conozcan el mundo, a que conozcan las historias que tiene el mundo y que nos conozcamos nosotros a través de ellas, porque leer nos hace libres.